Gracias. Micat, entonces podemos empezar con la grabación. Tú nos haces la seña, Cat, cuando inicie. Listo, que ya está grabando. Perfecto, muy buenos días. Un saludo muy especial. Primero que todo, ese saludo se lo extiendo a José Fernando, a nuestro maestrando, em, que de manera pues muy amable se encuentra aquí y nos va a presentar su tesis de maestría intitulada De la Uribe a La Habana, 30 años negociando con las FARC. Quien dirige la tesis de maestría es el doctor Juan Carlos Yepes Ocampo, que es el titular del seminario electivo de investigación de política pública. Nos acompaña igualmente un profesor muy querido de la maestría, Mario Hernán López. De hecho, pues nos acompaña desde España, pero el compromiso de Mario Hernán con nosotros siempre ha sido muy férreo. Le agradezco mucho. También nos acompaña nuestro profesor de la Universidad de Caldas, el profesor Richard Stevens, magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Ankara, profesor del Departamento de Jurídicas. Así pues que tenemos hoy es un día difícil, sábado, las agendas terminando el año académico siempre son muy apretadas. Yo les agradezco muy especialmente que ustedes hayan accedido a tener esta sustentación de esta manera, hoy sábado. Y daremos inicio a la sustentación con el siguiente protocolo. Primero tenemos una presentación de la tesis de José Fernando Rodríguez. Esa presentación será por el término de 25 a 30 minutos máximo. Vamos a estar contándote el tiempo. Luego tendremos intervención del director del trabajo de grado, si así lo considera, o eventualmente también puede hacerlo a la manera de réplica. Esa intervención será por el término de 10 minutos. Luego tendremos la devolución por parte de los jurados por 10 minutos y tendremos finalmente las réplicas por parte de el maestrando y su director por el término de 10 minutos. Una vez culmine esto, tendremos la instalación del Tribunal de Evaluación de la tesis e inmediatamente volveremos a conectarnos para comunicarle como tal el resultado, la evaluación que ha hecho ese tribunal. Así pues que José Fernando, bienvenido a este espacio. Recuerda que este espacio no es una carga, sino que es el ejercicio tuyo del derecho a la libertad de expresión y divulgación académica. Estás ejerciendo un derecho de ser escuchado por el tribunal y eventualmente también de ser visto tu sustentación y tu aporte académico por nuestros medios de la maestría. Así pues que disfruta este momento. Reitero, no es una carga, es un derecho y desde luego este tribunal tan competente te va a tratar muy bien, así que relájate y disfruta el momento. Muy bien, José Fernando, siendo las 10:36 de la mañana, iniciamos con tu sustentación. Muchos éxitos y abrazos. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Felipe Orozco Espina. La verdad, ha sido una bonita experiencia el proceso culminatorio de esta maestría en estudios políticos. Mi nombre es José Fernando Rodríguez Marulanda. De nuevo, extender el saludo a todas las personas presentes. El doctor Juan Carlos Yepes Ocampo ha asesorado mi investigación. De nuevo, un saludo súper cordial al doctor Juan Carlos y un agradecimiento de antemano. Los dos jurados, pues también agradeciendo sus colaboraciones con respecto a correcciones, lecturas y demás, al doctor Richard Stevens Molina Gómez y al doctor Mario Hernán López Becerra y toda la parte administrativa de la facultad de antemano, pues muchas gracias. La tesis de la Uribe a La Habana, 30 años negociando con las FARC-EP, es una tesis de investigación que básicamente pues se desarrolla para optar el título de maestría en estudios políticos
Y la Universidad de Caldas pues me ha dado la oportunidad de hacer esta sustentación. Un saludo para todas las personas que posteriormente verán esta transmisión. Quiero iniciar esta sustentación hablando sobre la descripción y la formulación del problema. Durante este tiempo de proceso investigativo, básicamente encontré oportunidades de investigación, específicamente en el campo de las ciencias sociales y en el estudio de la ciencia política en aquellos procesos de paz. Esa categoría de procesos de paz y específicamente en la comparación de procesos de paz, pues ha sido uno de los aspectos más interesantes a nivel nacional e internacional en cuanto al estudio mismo de los procesos, pero con relación a la comparación, creo que hay que definir y decir que hay algunas características endógenas de los procesos de paz realizados en Colombia. Algunos que han nacido precisamente por el fracaso de algunos procesos anteriores, y eso permite encontrar como una línea longitudinal desde el primer acuerdo de la paz logrado con las FARC-EP en el caso de Belisario Betancur y el último logrado por Juan Manuel Santos en el caso del 2016. En ese mismo trasegar de estos años, esos 30 años, pues hemos encontrado intrascendencias de los procesos de paz con las FARC desde antes del liderado por el Juan Manuel Santos. Esas intrascendencias de alguna manera han generado esas líneas bases que en perspectiva esta investigación aprovecha y puede basar su proceso investigativo frente a esos fracasos o esas debilidades intrascendencias para que, por lo cual Juan Manuel Santos pues pudo haberse apoyado. En ese mismo sentido, creo que en la comparación entre procesos de paz existen factores para determinar el éxito del último proceso de Juan Manuel Santos. Asimismo, creo que es pertinente hacerse la pregunta de investigación que para efectos pues gráficos acabo de poner en la presentación dentro de una flecha porque es la que nos va a impulsar por todo el escenario investigativo que ha desarrollado este trabajo, este proceso de elementos documentados. En ese mismo sentido, la pregunta sería, ¿qué factores permiten comprender los logros alcanzados por el gobierno Santos en los acuerdos de La Habana, a diferencia del proceso llevado a cabo durante el gobierno de Belisario Betancur? Y el origen de esta pregunta de investigación va a permitir plantearse un objetivo general que básicamente nos pueda, o que pudo desarrollar en esta tesis de investigación, comprender aquellos factores que permitieron al gobierno Santos suscribir los acuerdos de La Habana, relacionados a diferencia del proceso llevado a cabo de Belisario Betancur. Entonces es claro que hay un proceso comparado, un producto comparado entre dos procesos de paz, el de Belisario Betancur en su gobierno y el de Juan Manuel Santos en su gobierno, frente a la unidad de análisis que para este caso sería las FARC-EP. Del objetivo general tenemos que desplegar 4 objetivos específicos. Estos objetivos específicos, valga la pena decir, están desarrollados a través de esa taxonomía de Bloom que nos permite primero identificar que es necesario caracterizar, por ejemplo, el conflicto armado con las FARC para después buscar dentro de esas características y describir los elementos en común. Por último, entonces, es necesario, después de caracterizar, buscar y describir, el hecho de poder analizar el proceso final de La Habana, donde se alcanzó mayor empoderamiento pacifista. Entonces, el objetivo específico 1 es caracterizar el conflicto armado con las FARC-EP en el marco de los procesos de la paz del Uribe y las negociaciones de La Habana, analizando las acciones políticas, que es un elemento fundamental dentro de esta investigación, las más notables desplegadas por cada uno de los dos gobernantes. El segundo objetivo específico, pues básicamente se desarrolla en buscar en las características de las mediaciones de la Uribe y de La Habana esos elementos que nos permitan establecer o que permitieron a la investigación establecer desde una perspectiva política, siempre teniéndola en cuenta, esas diferencias sustanciales. Y el tercero sería describir los elementos en comunes.
de igual manera desde la dimensión política dentro de las experiencias de paz de los gobiernos anteriormente nombrados. Para que al final, en esa línea longitudinal, podamos trazar un objetivo final, un objetivo específico cuarto, que sería analizar el por qué entonces el proceso de La Habana alcanzó ese mayor empoderamiento pacifista en comparación a lo logrado en la Uribe-Menta. De tal manera, justificar esta investigación, pues básicamente tiene una gran cantidad, pues como de dimensiones, pero quiero centrarme específicamente en tres aspectos fundamentales, pues que quiero resaltar sobre la investigación propuesta. Uno sería la conveniencia. Resulta bastante conveniente analizar este tipo de procesos porque se buscan elementos comunes en las políticas de paz. Ya que convienen revisar estos elementos para futuras negociaciones. Los elementos comunes que se pudieron encontrar bajo la importancia de poder investigar procesos de paz, pues creo que deben ser elementos convenientes para futuras negociaciones que se puedan utilizar como experiencias de paz y experiencias de valor significativas dentro de futuros procesos. También existe una relevancia social dentro de esta investigación y es la inmersión histórica sobre un proceso político que además que implica un análisis del pasado, de la comprensión interpretativa de cómo sucedieron las cosas, también se puede hacer un puente contextual con las realidades actuales. En ese mismo sentido, el poder identificar la noción de éxito de uno de los acuerdos de paz, pues generalmente tiene unos antecedentes históricos que es bastante relevante para el desarrollo social y los estudios en las ciencias sociales, poder analizarlo desde el pasado hacia la actualidad. Y de la misma manera, el valor teórico, me parece importante hablar sobre esos contextos históricos distintos que básicamente se tienen en los años 80 y ya pues, en la segunda década del siglo XXI, pero que concuerdan en un fenómeno social en común. Y este fenómeno social creo que está descrito bajo los métodos comparativos que pues teóricamente pueden ser una de las mejores herramientas para crear esas nociones de conocimiento científico ligado pues a las ciencias sociales. Esto me lleva a hablar un poco sobre, digamos que el esquema que se estableció dentro del marco teórico, en donde se pudo crear 4 capítulos que básicamente fueran relacionados de alguna manera con los objetivos específicos, pero que también tuvieran una triángulis, una triangulación con respecto a conceptos, contextos y autores, citas o teorías que nos pudieran, y para el lector y para el ejercicio de la investigación, pues pudiesen establecer primero unas categorías conceptuales importantes definidas específicamente en cuanto a lo académico, basado pues en teorías y citas teóricas, pero también el contexto que dentro de esa triangulación pues nos hablaba acerca de lo que venía sucediendo y lo que se venía describiendo. Y obviamente pues resaltar algunos autores que allí tienen aportes significativos. Por ejemplo, el primer capítulo habló del conflicto armado. Se caracterizó algunos conceptos como el conflicto armado, la violencia, en cuanto al contexto, pues esto aplicado al conflicto armado colombiano, a las 2 épocas de los presidentes en mención, y se tocaron pues algunas teorías, por ejemplo, como las de los tenores Galton y Fisas, en cuanto a construir pues la paz por medios pacíficos o decidir que la paz se desarrollara o que se generara por medios pacíficos, teniendo en cuenta algunos conceptos como la paz positiva, por ejemplo, como la ausencia de guerra, y la paz negativa, que también podría inferirse como ausencia de guerra, pero con falta de justicia social. Y bueno, más adelante también en cuanto a la caracterización del contexto de los conflictos, pues Daniel Pecot y Eduardo Pizarro León Gómez han sido determinantes frente a esta caracterización. En el segundo capítulo hablamos de políticas de paz. En ese sentido, pues se categoriza el concepto de política desde una política
pues basada en algunos autores pues como Weber, como Rousseau, desde la parte de la teoría política, del contrato social y las pujas por la gobernabilidad, pero también aterrizando el concepto del marco teórico, el contexto del marco teórico hacia la política de paz de Betancourt y la política de paz de Santos, que de alguna manera nos da la posibilidad, nos da la oportunidad de ver cómo esas decisiones basadas en la gobernabilidad pues pudieron desarrollar experiencias de paz significativas. Por lo tanto, Pecot también nos habla de esto y el propio Juan Manuel Santos en su libro pues de La batalla por la paz en 2019 relata cómo desarrolló su política de paz. El tercer aspecto, el tercer capítulo nos habla de procesos de paz, la definición de paz y aquí entra un término bien interesante y es el término de la paz imperfecta que se va a aparecer en el escenario de autores en esta investigación a través del profesor Francisco Antonio Muñoz en 2001 y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España, donde se habla de paz imperfecta y empoderamiento pacifista y se va a crear una matriz unitaria y comprensiva para el desarrollo, para digamos que el estudio y el análisis de estos procesos como tal. Allí también es importante resaltar que se tiene en cuenta que además pues como de estas categorías conceptuales que el profesor Muñoz nos da, también se hace un análisis de contenido de los acuerdos firmados en la Uribe Meta y el acuerdo como tal firmado bueno, desarrollado en La Habana y por último firmado en el Teatro Colón. Y el cuarto capítulo, pues hablando del empoderamiento pacifista, como todas aquellas acciones pues que podemos entablar a favor de terminar un conflicto armado a través de medios pacíficos y todas aquellas oportunidades de posconflicto, refiriéndonos específicamente a la paz imperfecta, como de pronto no interviniéndola o infiriéndola como un escenario de paz, digamos que mal construida o mal hecha o defectuosa, sino más bien inacabada con la oportunidad que nos da la firma de un proceso de paz de ahí en adelante o en un proceso de posconflicto. A eso básicamente podríamos aludir al concepto de paz imperfecta y esto pues en el desarrollo contextual nos va a acercar hacia el fracaso pues o dar perspectiva frente al fracaso de Belisario Betancourt y el éxito de Juan Manuel Santos. Entonces allí se vuelve a tener pues algunos autores importantes sobre el tema y desde esta conceptualización de marco teórico me queda decirles que se desarrolló una metodología que, pues, además de ser basada en Roberto Hernández Sampieri, también tiene un desarrollo contextual y longitudinal, pues, como desde las perspectivas epistemológicas hasta el aspecto, hasta la técnica utilizada en este proceso. Entonces, me permito explicar para este punto que la perspectiva epistemológica desarrollada en esta investigación es hermenéutica dialéctica, dado que la investigación de alguna manera nos presenta hechos observables, hechos interpretables y que nos permite dar búsqueda o encontrar esa búsqueda de significados específicamente de las situaciones y los hechos históricos que se desarrollaron al final del siglo XX y pues al principio del siglo XXI en la historia de nuestro país. En ese mismo sentido, hay que decir que el enfoque es un enfoque cualitativo. Las cualidades de algunos de los protagonistas o de los actores involucrados dentro de la investigación pues son bastante observables y medibles, tales como el empoderamiento pacifista y otras acciones de gobierno dentro de la experiencia y la construcción de políticas de paz se pueden interpretar más que en cantidades y demás. En ese mismo aspecto posterior, pues el tipo de investigación es descriptiva y de estudio comparado. La descripción de los hechos fenomenológicos y de los hechos sociales que se van a entablar dentro de esta investigación, pues van a ser bastante fundamentales, pero también dentro del estudio comparado, porque el objetivo es poder encontrar esas semejanzas o esas disimilitudes dentro de estos dos procesos. Es de carácter crítico social y
porque aborda fenómenos pues, sociológicos, fenomenológicos, y tiene una técnica específica para el desarrollo, digamos que, de ese instrumento de investigación, y es específicamente el análisis de contenido, el cual nos permite hacer el análisis de documentos, además, pues documentos históricos de la nación, pertenecientes a la nación, como los procesos de paz y otros del Centro Nacional de Memoria Histórica, documentos pues también de primera mano, de fuentes secundarias, y por ejemplo, los relatos de las políticas de paz de los presidentes mismos. Inclusive en el análisis de contenido, pues en esta técnica nos permitió también, me permitió desarrollar ese análisis de los discursos de posesión de los presidentes, en cierta medida para, digamos que, prever o mirar su posición política frente a la paz por medios pacíficos. Asimismo, entonces, clarificando las cosas, aquí quiero mostrarles la triangulación comparativa, donde los escenarios, donde la muestra contextual de la unidad de análisis, pues nos permite ver las políticas de paz de Belisario Betancur, las políticas de paz de Juan Manuel Santos, el otro actor, pues la unidad de análisis sería las FARC-EP, y todo esto desarrollado en un análisis de contenido que nos permitió, o que permitió la matriz unitaria y comprensiva del doctor Francisco Antonio Muñoz, del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España, desde su matriz unitaria y comprensiva. Para efectos de claridad, Juan Manuel Santos se representará en las siguientes diapositivas con el color azul, y Belisario Betancur con el color, con Belisario Betancur con el color azul y Juan Manuel Santos con el color naranja. En este aspecto metodológico podemos encontrar en este estudio acciones políticas en la caracterización del conflicto armado. Esto muy ligado al primer capítulo y al primer objetivo. En ese mismo sentido, podemos encontrar que el método comparativo a través de la matriz unitaria y comprensiva del grupo de investigación, dirigido, fundado por el doctor Francisco Antonio Muñoz, nos permite unas categorías específicas como la complejidad y los conflictos abiertos en este espacio. Estas categorías nos van a dar algunas semejanzas, unas acciones políticas en la caracterización del conflicto. Por ejemplo, Belisario Betancur encontró un país que venía de un contexto de violencia nacional emergente y que venía de una propuesta más bélica que de paz por medios pacíficos a través del Estatuto de Seguridad de su antecesor, de la misma manera Juan Manuel Santos, con la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Otro aspecto es, por ejemplo, la aparición de los carteles del narcotráfico emergentes en esa época, y para con la comparación, Santos pues tuvo de alguna manera la aparición de las BACRIM y los grupos armados de delincuencia organizadas. Otro aspecto importante es, por ejemplo, el fortalecimiento de las FARC para la década de los 80 y el debilitamiento de las FARC en el proceso de Juan Manuel Santos, que inclusive pues él pudo participar dentro de este debilitamiento en la seguridad democrática como ministro de Defensa. También el contexto internacional, si bien es cierto, Belisario Betancur y algunos, digamos que de sus procesos iniciales en su periodo presidencial fue alejarse un poco de la Respice Polum, que implicaba mirar hacia la Estrella del Norte, pues en el contexto de la Guerra Fría, de alguna manera Colombia no pudo salirse de ese escenario ideológico pues que en Centroamérica se desarrollaba. Entonces el apoyo internacional fue pues más bien bastante poco, dado que pues en el conflicto, digamos que en la Guerra Fría, no cabía pensar que uno de los países que siempre había sido aliado de Estados Unidos, pues hiciera las negociaciones de paz con un grupo que se denominaba comunista como las FARC-EP, y que iba en contravía de lo que el mismo Estados Unidos hablaba de la amenaza comunista en sus propias palabras. Sin embargo, Juan Manuel Santos también encontró algunas deficientes relaciones internacionales con países vecinos, que posteriormente pudo darle la vuelta y organizar a favor del proceso. En la categoría de conflictos abiertos, pues también es necesario hablar de que habían conflictos abiertos con Belisario Betancur. Allí nos tenemos que referir como a aquellas, digamos que conflictos armados entre
actores que se desarrollaban en ese tiempo, el Estado pues con las FARC, con el M-19, con los extraditables y otras guerrillas insurgentes. En el caso de Juan Manuel Santos, el Estado también con las FARC, el ELN, las BACRIM y los GAOs, y una especialidad, digamos que específicamente las FARC con los grupos paramilitares también se encontraban en ese escenario. Otra de las categorías de la matriz es la de construcción de la violencia. Allí se pueden encontrar diferencias sustanciales. Aquí vamos a encontrar diferencias sustanciales en las políticas de paz. Entre esas, pues, basados en la deconstrucción de la violencia, Belisario Betancur promulgó la ley de la amnistía. Esta ley de amnistía se desarrolló antes del acuerdo. En el caso de Santos, pues todo el tema de amnistía o todo el tema pues como de condonación de responsabilidades o todo el sistema más bien de asumido bajo el valor supremo de la verdad se desarrolló posterior al acuerdo bajo la Justicia Especial para la Paz. De la misma manera se buscó, Betancur buscó el apoyo internacional, ya habíamos hablado un poco del tema, Santos lo pudo encontrar en Obama y en el progresismo latinoamericano. El fracaso del cese de las hostilidades fue un aspecto importante dentro de estos hallazgos, y es que fue solamente 2 meses en el caso de Betancur. Santos lo mantuvo hasta el final. La falta de autoridad con el ministro de Defensa que no aprobaba los acuerdos, el equipo técnico de Santos pues era un equipo técnico académico que siempre estuvieron bajo su mando, el tema de la comisión de paz, pues que había una comisión de paz que intentaba unir los dos sectores, digamos que los dos actores de la negociación, pues pudo ser un error y una diferencia sustancial ante Santos, porque en la negociación de La Habana no hubo comisiones neutrales, solo 2 equipos negociadores en la mesa de cada uno de las dos esquinas, el Estado y las FARC-EP, representada a través del gobierno, y la regionalización pues de los acuerdos, el hecho de hacerlo en la Uribe, en Meta, y hacerlo en un país pues garante, fue una decisión que compete como una diferencia sustancial en las políticas. Y evidentemente el bosquejo de la agenda de negociación pues fue más bien simple, corto, pequeño el de la Uribe, y pues a comparación del documento técnico de Santos fue mucho más elaborado. En la categoría de mediaciones pudimos encontrar elementos comunes como desescalar el conflicto, la voluntad de desescalar el conflicto a través del cese de hostilidades. También la Comisión Nacional de Verificación, en el caso de Santos la Comisión de la Verdad. La participación en medio de las mediaciones, pues, valga la acrofonía, se pudo interpretar como una similitud el hecho de que el grupo beligerante pudiera actuar en política, en el caso de la Unión Patriótica en los 80, en el caso de las FARC como partido, como fuerza del común, o el Partido Común es pues como hoy en día se conoce, las fuerzas alternativas revolucionarias del común, el Plan Nacional de Rehabilitación para Víctimas que se estableció con Betancur, el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación con Santos, y bueno, evidentemente los dos condenan los delitos de lesa humanidad. En ese mismo sentido, para terminar ya los hallazgos e ir cerrando la sustentación, me parece pertinente mirar cuál es el mayor empoderamiento pacifista, que obviamente pues se desarrolló en el 2016 con Juan Manuel Santos, en 2 categorías específicamente a través del método comparativo, el empoderamiento pacifista y la paz imperfecta. En cuanto al empoderamiento pacifista, pues la voluntad de buscar la paz después del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y de la seguridad democrática de Uribe, pues es un elemento en común que lo podemos encontrar. El discurso, por ejemplo, de posesión, cuando en el discurso de Betancur se infería que la guerrilla volverá a sus casas cuando desciendan las injusticias, citado pues por algunos de los periodistas de la época, y citado por Juan Manuel Santos propiamente su discurso de posesión, donde establece que la puerta del diálogo no está cerrada con llave. Las políticas exteriores también fueron elementos de empoderamiento pacifista, digamos que el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto al empoderamiento pacifista sí marca una diferencia sustancial en cuanto a que Betancur no tenía una política clara en su Plan Nacional de Desarrollo sobre la paz, pero Juan Manuel Santos, pues su segundo Plan Nacional de Desarrollo se basó básicamente, el pilar más fuerte fue el Acuerdo de la Paz de La Habana.
Y en cuanto a la paz imperfecta, pues todas aquellas oportunidades posteriores a la firma digamos que cualquier tipo de acuerdo para la construcción de una paz pues con justicia social o una paz que se empieza a construir a partir de ese punto, pues hay que decir que Betancourt tuvo solo 4 años para negociar, muy pocos para implementar. Tuvo 8 años Santos, un poco más para implementar. La presión de los militares posterior al acuerdo de Belisario Betancourt fue muy grande y no resistió esa presión. De hecho, los militares de alguna manera toman escenarios de poder. Y en Santos, pues siempre, digamos que se legitimó el acuerdo por refrendación popular. Eh, Otros actores al margen de la ley fueron fortalecidos en el caso de Betancourt, en el de Santos, pues digamos que la refrendación popular, aunque primero por el plebiscito y luego por el decreto de ley nacional, logró de alguna manera pues como refrendar popularmente o legítimamente este acuerdo. Se lograron bajar los índices de asesinatos, pues obviamente el conflicto armado disminuyó y las personas asesinadas pues por este conflicto entre las FARC-EP y el Estado pues disminuyeron y pues también el tema del gobierno Betancourt donde se generó pues el magnicidio, el genocidio de la UP en el caso de Santos pues sí se han logrado digamos que encontrar evidenciar algunos casos de excombatientes asesinados. Como conclusión, creo que son 3 aspectos importantes para hablar en esta sustentación. Y uno tiene que ver con la necesidad de poner una posición frente a la paz por medios pacíficos. Creo que, en conclusión, a través del análisis y el estudio académico de esta investigación, se puede ver como que la paz por medios pacíficos debe ser impulsada como una política de Estado, que no solamente se quede en políticas de gobierno, sino que perdure en los años y que se vuelva parte del entorno cultural y público de la nación. De la misma manera, es preciso decir que e invitar, digamos que a los lectores de esta investigación a que se animen a hacer estudios comparados. Los estudios comparados son epistemológicamente hablando útiles para correlacionar procesos de paz. Muestra de esto es el estudio de los diálogos en 2 gobiernos, pues que tuvieron aciertos y desaciertos, semejanzas y desemejanzas entre sí. Y como última conclusión, me parece también es importante establecer ya al final de todo el marco de esta investigación que es evidente que el proceso llevado a cabo por Juan Manuel Santos pues tuvo mayor empoderamiento pacifista y que mantuvo esfuerzos para la construcción de una paz a futuro, una paz inacabada o imperfecta, lo que le permite de alguna manera mayores oportunidades para la construcción social emergente. Entonces, es preciso decir en este punto que a algunos, inclusive en algunos apartes del libro de Juan Manuel Santos, analiza él mismo el periodo de paz de Belisario Betancourt y de alguna manera esto sirve como aprendizaje y como confianza en elementos de valor frente a la descripción de esos sucesos para no repetir los errores y sobre todo para encontrar elementos que le permitan llegar al éxito su proceso de paz. Y creo que es una invitación pues también a desarrollar procesos comparados para que de alguna manera en el ejercicio de toma de decisiones políticas pues se pueda utilizar este tipo de métodos. Esta es pues parte de la bibliografía, los digamos que aportantes teóricos que están dentro de esta investigación que se tuvieran en cuenta, tanto como teóricos, epistemológicos y metodológicos. Quisiera pues darles las gracias por la atención y estar atento ante los siguientes pasos del procedimiento. De antemano, muchísimas gracias por sus oídos y por prestarme atención en este espacio. José Fernando, muchas gracias. Por parte de la dirección, te felicitamos a ti y al profesor Juan Carlos por el trabajo tan bien hecho, tan denodado, que se hayan propuesto como tal ir más allá de un ejercicio de tesina y hayan entrado directamente en un diseño metodológico
y en un ejercicio de investigación, lo cual apreciamos muchísimo desde la dirección y desde luego desde la comunidad de la maestría. Así que muchas felicitaciones. Mil gracias, doctor Juan. Ahora, me parece que podríamos pasar a la evolución de los jurados para que luego de esa devolución, junto con el profesor Juan Carlos, tengan el espacio como tal de intervención. ¿Les parece bien? Sí, señor. Claro que sí, doctor. Muy bien, entonces yo consideraría que podemos empezar con la devolución de los jurados. No sé si el profesor Richard o el profesor Mario Hernán desean iniciar con la devolución. Como ustedes deseen, no hay ningún problema. Bueno, pues aprovechando que el profesor Richard ya tiene prendido el micrófono, podemos iniciar con el profesor Richard. Mario. Perfecto. Muy bien, le escuchamos, profesor Richard. Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Profe, Muy muy bien. agradecido contigo, ¿verdad que sí? Me alegra mucho ver esos en este De su escenario. evolución. Digamos que voy a hacer respecto a la lectura del trabajo y solamente tengo como dos preguntas. El trabajo está muy bien hecho, en mi opinión. No se te escucha bien, Richard. Eventos históricos. Sí, también perdí el sonido del profesor Richard. En el tema de justicia transicional. Oye, no hay alguien que le diga que no se está escuchando, lo desactivó. Creo que se escucha demasiado pasito. ¿Qué pasaría? ¿Me escuchan bien? Espérenme un segundo. Muy pasito, profe. ¿Ahí me escuchan mejor? No tanto. Voy a entrar, voy a salir y volver a entrar. Denme un segundo. Gracias, doctor. Entonces, ¿por qué no avanzamos con Mario Hernán, por favor? Mario, ¿podemos entonces iniciar contigo? Sí, no hay problema. Muy bien, Mario. Bueno, bueno, ya llegó el profesor. O el profesor Mario Hernández, tranquilo, si quiere inicia. No, sigue. Bueno, como les estaba diciendo, mientras el micrófono se apagaba, digamos que solamente me voy a enfocar en los temas que son de mi fuerte, que son política exterior de Colombia, relaciones internacionales y temas de justicia transicional. Como le estaba diciendo a José Fernando, la lectura del trabajo es muy buena, especialmente porque hay una comparación de hechos históricos y políticos al mismo tiempo. Eso me pareció muy novedoso de ese trabajo. Pocas veces se hacen esas comparaciones porque generalmente los procesos de paz son unas construcciones acumuladas. Incluso en el trabajo pude ver en una parte que había una comparación muy pequeña entre el proceso de Belisario Betancourt y la negociación que hubo con el general Blum en los años 50. Eso me pareció muy interesante, en especial. Entonces yo quiero, más allá de dar la devolución, si quisiera preguntarle a Fernando dos temas. El primero, Mario Fernando fue muy específico y muy preciso en un término que se llama la res Polum, que es una doctrina de la política exterior de Colombia que ha existido prácticamente desde siempre, prácticamente desde el equilibrio del universo de Simón Bolívar. Pero en este tema en específico, sí quería preguntarle a Mario Fernando un tema de política exterior. Para usted, más allá de la cuestión teórica de la tesis, usted como sujeto político, como sujeto investigador, ¿será que Juan Manuel Santos se alejó de esa res Polum, no solamente por el apoyo de Estados Unidos, sino que él miró hacia el universo, hacia esa res omnia, hacia el universo con los organismos internacionales para que le apoyaran la paz? La pregunta en concreto es, ¿Juan Manuel Santos se alejó de Estados Unidos para apoyarse más en la comunidad internacional y así validar ese proceso? ¿Usted qué piensa? Bueno, doctor, ¿puedo responder ya? Sí, sí, claro. Ok, no, pues agradecido por la pregunta. Claro, pues bueno, Colombia, digamos que de alguna manera, como bien lo decías, ha tenido, digamos que esa característica desde que Santander de alguna manera invita a los Estados Unidos a participar del Congreso de Angostura. Y como esa dualidad ahí
frente a Simón Bolívar con los ingleses. Pero entonces, en esa contextualización, yo pienso que los escenarios políticos pues eran totalmente diferentes. Creo que Juan Manuel Santos tuvo como un caldo de cultivos a favor en cuanto a los niveles internacionales, dado que, pues además de esa Respice Polum, Estados Unidos en esos contextos históricos, digamos que si bien es cierto, se enfrentaba a algunas guerras o algunas situaciones internacionales en Oriente Medio, pues creo que hubo un punto de equilibrio o un punto de quiebre de Juan Manuel Santos en cuanto a declarar el conflicto interno abierto en Colombia. ¿Por qué? Porque esto se aleja un poco, y ahí empiezo a responder la pregunta, como de ese plan antiterrorista del presidente Bush, digamos que en las épocas de Álvaro Uribe Vélez, que asumió una postura específica, Álvaro Uribe Vélez, como declarar a las FARC como terrorista. Entonces, creo que sí hay una especie de alejamiento en esa doctrina, en cuanto a que Juan Manuel Santos no negocia, digamos, con un grupo terrorista, sino con un grupo beligerante, un grupo insurgente, un grupo contraestatal, pero que básicamente no lo declara dentro del espectro de terrorismo, entre otras cosas. Pues esto le da como esa oportunidad y como ese punto de quiebre. Pero creo que también existe una respice similia, doctor, porque el hecho de desarrollar una política exterior inversa a favor de las negociaciones internacionales, en el caso pues de la reconstrucción de las políticas con Venezuela, con Ecuador, después de lo sucedido en los campamentos, pues de alguna manera permite que la respice similia de mirar a los demás, digamos que a los similares, sobre todo en el entorno geográfico que Colombia se sitúa, estando al norte de Sudamérica, pues sí da una perspectiva pues como de alejamiento hacia esa respice polum, pero también incluyendo otro tipo, o sea, además del omnia, como acabas de decir, creo que el similia. Y eso, más que en términos ideológicos, pues no afecta, digamos, mucho al país, por lo que decían en principio Estados Unidos de alguna manera en Centroamérica todavía no, o en Sudamérica no estaba en una disputa tan específica como en el caso de Belisario Betancur. Y la verdad creo que como sujeto de investigación creo que fue un acierto en ese mismo aspecto, porque la diplomacia que caracterizó al gobierno de Juan Manuel Santos en cuanto a las relaciones internacionales y el apoyo no solamente europeo o inclusive católico, por ejemplo, fue uno de los aciertos para legitimar pues y impulsar este acuerdo de paz. José Fernando, muchas gracias. Muy brillante esa disertación. La segunda pregunta tiene que ver con un tema de justicia transicional y quisiera preguntarle su visión al respecto. Yo sé que para los años del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur no existían como tal los criterios actuales de justicia transicional, los principios Joinet y todas esas categorías internacionalistas que conocemos ahora. Pero desde su perspectiva, ¿será que el gobierno de Belisario Betancur intentó aplicar como una especie de transición o justicia transicional primitiva en el proceso de paz de las FARC de los años 80? Doctor, yo creo que tal vez el país no estaba preparado para eso. Hoy en día lo podemos ver como que en las nuevas conversaciones que se tienen cuando nuestro país es un país que conserva algunas tradiciones culturales y entre esas políticas. Y creo que el cambiar el chip de las personas frente al tema de justicia con relación a la búsqueda de un valor supremo, en la época de Belisario Betancur fue bastante difícil. Creo que sí hubo esfuerzos, a esto le podríamos llamar empoderamiento, porque si bien es cierto, el tema de justicia lo hemos entendido durante muchos años como simplemente esa disertación Foucaultiana de vigilar y castigar y que la gente pues apruebe, no solamente apruebe el castigo a las personas que se equivocan, sino que lo exijan. Entonces, pues la búsqueda como de ese valor supremo en ese tiempo era la justicia, simplemente de pagar. Inclusive hoy en día
la justicia, simplemente el hecho de que esté en la cárcel, ya hay como reparación, pero en ese tiempo creo que el país o no se había ambientado el país en esa política de que el valor supremo no fuese la justicia, sino la verdad. Y creo que ahí hay una diferencia fundamental que pudo haber desarrollado Betancourt, pero necesitaba, digamos, que un desarrollo mucho más amplio, que quizás lo intentó, pero que el país, como dicen pues popularmente, no estaba preparado para esa conversación en esa época, al buscar un valor supremo frente al tema pues de transición diferente al de justicia y sobre todo imponiendo la verdad. José Fernando, muchas gracias. Digamos que por temas de tiempo lo felicito, el trabajo es muy bueno. Ojalá que no se quede únicamente en la cuestión teórica, sino que pueda llevarse una política pública de paz. Le recomiendo para el futuro que tome esta investigación y la compare con un potencial de paz total que está intentando aplicar el gobierno de Gustavo Petro. Es un trabajo muy interesante y sobre todo porque no analiza un asunto cronológico, sino como las fracturas, muy al estilo de la arqueología del saber de Foucault. Y eso hace parte mucho del trabajo que hizo el profesor Juan Carlos Yepes y se ve mucho esa brillantez allí. Muchas gracias, José Fernando. No, muchas gracias a usted, doctor. Muy contento, muy feliz. Estallo de emoción, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mario, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, yo tengo aquí 4 notas. Una sobre la pertinencia del trabajo, que creo que es lo que más me llama la atención. Y una anécdota breve. Anoche aquí en España hubo grandes movilizaciones de mujeres alrededor de una serie de situaciones de violencia de género que se han venido intensificando y que ponen a mujeres y a hombres en las calles demandando políticas públicas o cuestionando las que se proponen. Y esta mañana, mirando la prensa, mirando lo que estaba ocurriendo al respecto, aparece en una nota muy marginal 2 menciones a América Latina. Una, la relacionada con los inicios de conversaciones en Venezuela entre el gobierno oficialista y la oposición. Y la otra nota está relacionada con el inicio de las conversaciones entre el ELN, de diálogos entre el ELN y los delegados del gobierno en Caracas. Y probablemente esto, desde el punto de vista de la pertinencia, nos dice a nosotros que mientras en América Latina y en otras partes las luchas sociales están en función, los movimientos sociales en función de la justicia social, etcétera, de una mayor democracia, pues nosotros llevamos prácticamente desde 1819 tratando de enfrentar una conflictividad intestina. Y ya no pareciera que el conflicto armado colombiano se inscribiera en un entorno internacional, como probablemente pudo haberse explicado durante el tiempo de la Guerra Fría. Ahora es visto como un conflicto armado que tiene un ámbito estrictamente subnacional. Entonces creo que este tipo de trabajo, por ejemplo, que deja de examinar las causas, recabar en los orígenes del conflicto armado, y que se pone en la tarea de contrastar lo que podría llamarse la ruta de la paz a partir de 2 contextos y dimensiones de abordaje distintos, tienen la pertinencia de poner en otro lugar de reflexión estos procesos. Y yo eso lo valoro. Son los estudios de paz y no los estudios de guerra, que bueno, habrá que seguirlos haciendo de todas maneras. Lo segundo que valoro
especialmente tiene que ver con el uso de la matriz unitaria y comprensiva, que me llama mucho la atención. Como José Fernando lo dijo, esa matriz es un legado de los estudios de paz desde los, bueno, hecho por historiadores, justamente desde el Instituto de Paz en Granada, y viendo la manera como fue utilizada, creo que eso daría para unas conversaciones importantes, en tanto hay un uso que no es como muy convencional de esa matriz, porque lo que estás haciendo es echándole mano a las categorías centrales para hacer un cuadro comparativo de las complejidades, etcétera. Nosotros, en los procesos de agenciamiento social, lo hemos hecho más como un diseño metodológico. Y en esa medida, una pregunta de partida tiene que ver con los detalles del uso de esa matriz por tu parte. Me gustaría conocerlos. Creo también que en las conclusiones hay preguntas que van más allá del trabajo, si me lo permites, aunque no resulta muy adecuado, pero tienen que ver sobre todo con el hecho de cómo ahora, después de una serie de lecciones aprendidas de los acuerdos de paz, lo que leemos en los inicios de los diálogos con el ELN es que se va a recurrir no a pactar algo para ser cumplido después, sino para cumplir lo que se vaya pactando, cumplir inmediatamente lo que se vaya pactando. Y a mí me gustaría, en segundo lugar, examinar tu criterio sobre esto, sin otro propósito que escuchar tu opinión. Y finalmente, yo creo también que este trabajo tuyo tiene la posibilidad de ser leído como desde dos dimensiones teóricas, desde los estudios políticos, y en esto, por ejemplo, el profesor Richard hace preguntas que se relacionan con él, me parece, y por otro lado también pueden ser leídos como estudios de paz, que son un campo en sí mismo, digamos, que es un campo que está buscando nutrirse, enriquecerse, y ahí es donde está una hibridación de valor. Entonces, para escucharte, me gustaría que hicieras alguna consideración sobre las dos preguntas que te hago. Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias por las preguntas. De hecho, dentro de como de cuando uno va en pos de la huella, cuando uno hace investigación, es importante a veces la visualización y digamos que en esto el doctor Juan Carlos Yepes tuvo como la maravillosa idea de decirme, bueno, como visualice cómo va a unir las piezas, la, los actores, las unidades de análisis, los contextos, ¿cierto? Y cuáles son los caminos conducentes, porque cuando uno hace un estudio de política comparada puede llegar a encontrar simplemente o quedarse simplemente en lo descriptivo de aquellos dos entes comparativos. Pero creo que los escenarios pues, de taller de línea me hicieron pensar en que básicamente debería haber un camino conducente desde el primer acuerdo hasta el último acuerdo logrado con las FARC-EP. En ese mismo, digamos que, sentido, yo visualicé en que esa línea transversal desde el Betancur hasta Santos no solamente se podía quedar en una relación descriptiva de los hechos, sino que tenía que hacer un análisis y de ahí el cuarto objetivo de esta investigación, un análisis concreto de qué determinó, qué experiencias pudo encontrar Santos de los anteriores procesos como características endógenas. Entonces, en esa definición como de cuadritos, donde yo en un cuadrito o en un triangulito ponía en una esquina ponía a las FARC, en la otra a Santos y a Betancourt, pues
Estuve leyendo cuando conocí en el seminario de paz que, entre otras cosas, esto fue producto de los seminarios de la maestría en estudios políticos a través pues, del seminario que el doctor Mario Hernán López Becerra me pudo orientar. Encontré, por ejemplo, en el ejercicio mismo práctico de su clase, cómo algunos de los compañeros analizaban ciertos estudios de paz, algunas situaciones en Centroamérica, por ejemplo, con las guerrillas centroamericanas del tiempo, de la época, como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, bueno, los sandinistas y demás. Y entonces, desde allí empecé como a construir, a ver cómo sacar, digamos que desde el espacio metodológico, la matriz unitaria y comprensiva, y cómo volverla un punto de cohesión. Y ese fue como el detalle para usar la matriz, cómo por poder cohesionar, así sean semejanzas o en disimilitudes, los dos procesos y utilizarlo, digamos que darle valor, un valor supremo a todo el legado que el profesor Muñoz estableció y cómo ser como esa forma de cohesionar, porque cuando uno compara, uno dice, ¿lo comparo frente a qué? Eh, Podría comparar los dos aspectos, pero me quedaría de manera descriptiva. Entonces, si yo cojo categorías, pues primero acoto de alguna manera la situación comparativa y segundo le doy como perspectivas a cada una de ellas bajo esa, esa esa sucesión pues como de cohesiones. Entonces, esto fue como mi inspiración, básicamente, o mi proceso pues detallado frente a desarrollarlo. Obviamente lo puse en cuadritos, pegué pues metodológicamente en mi escritorio, en mi estudio, como qué puedo relacionar con esto y empecé a unir y atar cabos y eso me resultó en esos cuadros pues que puedes poner y fue como mi proceso pues de inspiración frente al desarrollo. Y en cuanto a la segunda pregunta, doctora, a mí me parece que cuando uno ve en estas coyunturas el término de la paz total, creo que hay un valor impresionante en la terminología misma de la palabra total. Porque si bien es cierto, las personas, por ejemplo, con relación a, no sé, los aportes de Galton frente a la paz positiva, la paz negativa, el concepto de la paz imperfecta y otros conceptos de paz, pues pueden llegar a inferir cosas diferentes. Entonces, pues en el estudio, digamos, o en la lectura que yo hago frente a la paz total, no la interpreto como una paz total donde no se caiga un lápiz de violencia, donde la hoja de un árbol no genere violencia, es decir, que no sea una paz total donde no exista ni la mayor, digamos que expresión mínima de conflicto armado, que eso se puede desarrollar desde las calles, un robo o un grupo beligerante que después se pueda emerger, sino básicamente como la paz total entendida como la totalidad de los actores. Y ese sentido de la totalidad de los actores me parece que no cabe, digamos que metodológicamente no cabe pactar y después implementar, pactarlo todo y después implementarlo. ¿Por qué? Porque no solamente se va a negociar con el ELN, que digamos que es como el actor principal que ahorita se tiene, sino que la propuesta se va a desplegar mucho más allá en los otros actores beligerantes o armados, pues que inclusive las delincuencias organizadas. Entonces, veo como una propuesta que básicamente no tiene otra forma de desarrollarse si no es así, dado a la gran cantidad o la multilateralidad de opciones en la negociación. Creo que es una apuesta muy ambiciosa, pero que esa apuesta ambiciosa necesita un enfoque de pactar y desarrollar e implementar, porque eso van a ser muchos frentes de negociación abiertos que pues me parece que habrá que esperar a ver qué sucede y bueno, si se me da la oportunidad, como dice el doctor Richard, poder seguir comparando, inclusive con estos nuevos actuales procesos. Gracias, José Fernando. Gracias. Muchas gracias, José Fernando, muy amable de parte tuya.
al profesor Juan Carlos Yepes. Tiene su espacio para responder comentarios, hacer comentarios generales. Así que muy bien, mi profe. Bien pueda, mi doc. Bueno, lo primero, y me parece que es apenas merecido hacer un reconocimiento público aquí en este espacio académico a nuestro maestrando José Fernando Rodríguez Marulanda. Sumado a la felicitación o a ese saludo de reconocimiento que hace el director de la maestría, yo creo que es indispensable referir un poco cómo es que José se va acercando a ese objeto de estudio. Yo creo que en este estudiante que muy próximamente será magíster en estudios políticos, confluyen una serie de atributos que le van dando a uno una idea clara de el propósito de las maestrías, más allá de las normas, que decretos, que resoluciones, que el 1330, que la 21795 y todas esas carajadas pues, que dentro de los desarrollos normativos se definen respecto a formación avanzada y criterios de acreditación y demás. Yo creo que aquí se plasma un hecho concreto, y es que en verdad estamos contribuyendo a formar masa crítica en este país y ante todo a generar ese estatus de investigadores a algunos muchachos que brillan de manera excepcional en estos recorridos académicos por los claustros de la Universidad de Caldas. Y digo que en él confluyen esos elementos porque yo veo que logró un aprovechamiento extraordinario entre los esfuerzos que se hacen en los seminarios. Cuando él dice, yo recojo del profesor Mario Hernán en el seminario de paz algunas guías, unos elementos, unos aportes teóricos, entre otros esa matriz unitaria y comprensiva que desarrollan los colegas de ese Instituto de Investigación de Granada, me pareció muy innovadora. Además, porque yo creo que en un ejercicio muy pragmático, José no tiene que sentarse a inventar nada. Si ya hay unos elementos de orden metodológico y unas rutas para lo que él denomina ir tras la huella, ¿cierto? El investigium ire de lo que yo les hablo en los talleres de línea, y él encuentra que ya hay, desde la perspectiva metodológica, un camino recorrido por otros, pues no hay que inventar nada, simplemente retoma de allí. Me pareció muy valioso el proceso de adaptación, ¿cierto? Porque no es solo adoptar y hacer un trasplante, sino con un ejercicio muy reflexivo y crítico, de decir, bueno, esto se adapta, y lo hizo, me parece, de una forma muy bien concebida. Entonces, cuando él conjuga seminarios, profesores que le dejan allí unas rutas de trabajo, unos teóricos, y lo que recibe en los talleres de línea, que encuentra ya sentido y comienza a adquirir ese valor agregado, me parece que fue maravilloso. Yo veo un estudiante muy recursivo, que se fue más allá de lo que convencionalmente se hace, y ahí va mi reconocimiento. Lo otro es que Richard Stevens también decía algo muy valioso, bueno, y frente al momento actual, y Mario Hernán también hacía hincapié en esto. Estamos caminando hacia un proceso bastante complejo, sépanlo y ustedes lo saben. Compartimos la idea que con el ELN el tema va a ser bien distinto. Por un asunto de fondo, las FARC-EP tenían unidad de mando, tenían una cohesión, un secretariado con una línea de acción muy definida, tenían cómo cohesionar y de manera ya integrada sentarse a dialogar, tomar decisiones conjuntas. El ELN, además de que desde el punto de vista ideológico es mucho más complejo, tiene una dificultad enorme, y es que esa unidad de mando no es tan clara, hay mucha dispersión dentro de sus frentes, y va a ser mucho más complejo. Pero terminaría yo con algo, mire, además de la valoración a José, un reconocimiento a Richard Stevens y a Mario Hernán. Primero porque aportaron decididamente a la construcción final de este documento, que yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo, José, porque esto se divulgue de alguna manera en escenarios académicos.
hacen un aporte muy valioso cuando revisan y recomiendan ajustes, dan sugerencias muy precisas fruto de su formación y trayectoria. Eso es supremamente valioso. Agradezco entonces a ustedes dos. El día de hoy, pues un sábado, Mario Hernán está en Europa ya, pues a cuántas horas de la tarde noche, Richard aquí todavía en la mañana y aportando a la academia. Esto no hay cómo pagarlo, entonces a ustedes dos un reconocimiento grande. Y cierro con algo, Juan Felipe, y es que el tema de la paz total a mí me está sonando demasiado, me está generando mucho ruido y estoy convencido cada vez más que por ese lado va a ser difícil. Yo no creo en una paz total, ahí ya dio unas pinceladas José, Mario Hernán igual, eso de la paz total, es que cuando uno dice que es lo total, que es totalidad, es claro, es una noción del todo donde se incluyen todos los elementos habidos y por haber para dar ese concepto y esa noción del todo. Y eso, yo se los digo, eso es un imposible práctico, se los menciono desde una perspectiva política. Yo diría más bien, ahí sí retomo lo del padre Francisco de Rú, ese documento de la convocatoria a la paz grande, todos esos textos que produjeron, eso pueden ser 9.000 páginas o más, esa cantidad de textos que generaron muy valiosos, los estamos estudiando en el departamento de jurídicas en distintas actividades académicas o asignaturas. Y esa convocatoria a la paz grande que hace el padre Francisco de Rú, yo sí creo que es otra cosa. Y lo grande, además de lo que implica grandeza, es aquello que es superior a lo que uno quisiera ver en principio. Y yo sí creo que es mejor convocar a una paz grande que a una paz total. Eso a mí todavía me genera mucha dificultad. Entonces, no quiero extenderme más. Un reconocimiento grande a nuestro maestrando. Ya insisto en que muy pronto llegará esa titulación. Y a ustedes dos, mis estimados colegas, por el valioso aporte. Juan Felipe, muy amable, y a Kathleen igualmente. Un abrazo grande y yo creo que ya sigue lo de procedimiento del espacio de deliberación y demás. Gracias, Juan Felipe, y un abrazo grande. Yo de verdad que quiero felicitar con todo el ánimo y el impulso a José Fernando por el trabajo que hizo muy esmerado y de muy buena calidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan, José Fernando, Richard, Mario y desde luego a Kathleen que nos acompaña aquí. A modo personal, José Fernando, me alegraste la mañana del sábado. De hecho, me parece muy innovador. Me vas a hacer ir a tu tesis necesariamente por, desde luego, pues unos temas que creo que pueden reconfigurar algunos entendimientos fuertes de justicia transicional y sobre todo de justicia restaurativa. Entonces, pues te felicito mucho, reitero, me alegraste la mañana, a ustedes el compromiso, les estamos infinitamente agradecidos. Ahora lo que haremos es que José Fernando y yo vamos a abandonar esta sala por unos minutos. Vamos a cesar la grabación para que pueda deliberar el tribunal y yo espero que a no más tardar unos minutos nos volvemos a conectar para escuchar.